Interrumpo la serie que estamos teniendo de San Juan para hablar de algo muy actual que está provocando mucha confusión, angustia, desazón. Y el motivo, yo diría casi aparente, es el coronavirus, pero no es al coronavirus que me voy a referir, sino a las medidas que se están tomando alrededor de él en la propia iglesia, en distintas diócesis. Yo creo que Dios pone a prueba el mundo y a la misma iglesia con un organismo que no se puede ver ni siquiera con un microscopio normal. Y digo, a prueba el mundo con su ciencia, su autonomía. Ya hablábamos, ¿no?, del hombre autónomo y que hace su propia ley a espaldas de la ley de Dios. Fue la lectura justamente del domingo último, el primer domingo de Cuaresma. El hombre que come el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el fruto es la muerte. Es la desnudez ante Dios por la privación de su gracia con la que estaba revestido. Pues bueno, eso no lo voy a repetir. Digo que Dios con un simple virus nos pone a prueba a todos. A prueba a la iglesia, a los hombres de iglesia en su fe. Y vemos cuán grande es la apostasía. Y ahora comentaré lo dicho por dos obispos que, a juzgar por lo que dicen, son verdaderos pastores. Uno es un obispo francés, Monseñor Roland Pascal de Ars-Bellay, quien dijo que más que epidemia del coronavirus, esta es una epidemia de miedo, y a esa epidemia hay que temerle. Y dijo también que él no secundaría a las autoridades civiles imponiendo medidas. Es decir, no impedirá que los fieles se reúnan para orar, para asistir a misa. Que cada uno tome las medidas de prudencia elementales y eso basta. Recordaba que en situaciones pero mucho más graves, las de las grandes pestes que asolaron Europa, las poblaciones cristianas se reunían a orar. Se hacían, por ejemplo, rogativas, procesiones, se asistía a los moribundos y se daba sepultura a los muertos. En definitiva, decía el Monseñor Pascal, los discípulos de Cristo no se apartaban de Dios ni se ocultaban ante la muerte. Y se preguntaba si el pánico colectivo al que asistimos no es acaso revelador de nuestra relación distorsionada con la muerte. ¿No es esto mismo la manifestación de la pérdida de Dios, de donde se generan las ansiedades? Queremos ocultar que somos mortales y porque poseemos técnicas de lo más sofisticadas, escondemos que no somos los dueños de la vida. Realmente muy interesante la conclusión. Y escribe otro obispo, italiano, Monseñor Cavina, ya emérito, forzado a ser emérito, hay que decir, que esto del coronavirus nos hace confrontar con la verdad de nuestra condición humana, poniendo en evidencia nuestra debilidad, nuestra fragilidad. Al mismo tiempo nos llama al ejercicio de la virtud de la humildad, que nos lleva a arrodillarnos ante el Señor para comprender verdaderamente quién es el hombre. Y menciona a Dostoyevsky, que en su obra Los demonios le hace decir a Kirillov que la pérdida de Dios de parte del hombre no es la muerte de Dios, sino la del hombre, que se manifiesta en el miedo. El hombre que vive en el miedo es ya un derrotado porque perdió la libertad. Una sociedad, dice Monseñor Cavina, donde los derechos de Dios y la oración son vistos como ya no más necesarios, está destinada a la ruina. La Iglesia tiene la misión de reclamar el primado de Dios, no para defender a Dios que no necesita ser defendido, sino para la defensa del hombre, que privado de la adoración se vuelve un hombre mutilado. Escribe el filósofo Gustave Thibon,
Para el hombre religioso, cerrar el círculo significa cumplir el ciclo que retorna a Dios aquello que salió de Dios. Todo lo que los santos de una vez sabían de la creación era que ella debe retornar a Dios, y la meta era más importante que el camino. Hoy conocemos mucho mejor la calle, la ruta de la creación, la hemos piqueteado, la hemos aplanado, hecha transitable, pero hemos olvidado la meta y corremos precipitados alternativamente de la falsa esperanza a la verdadera desesperación, en un camino que no lleva a ninguna parte porque gira en torno al hombre. Cuando la humanidad se vuelve víctima de la gran tentación de bastarse a sí misma por una especie de orgullo colectivo, luego pretende resolver sus problemas en absoluta autonomía. Pero no es así. Un mundo reducido solo al trabajo, a la organización, a la técnica y la ciencia, en el que falta la oración y la contemplación, se vuelve una suerte de infierno. Y yo acoto lo que está diciendo Monseñor Cavina, que eso es justamente lo que pasa en esos países tan perfectos y adelantados, donde no por nada el índice de suicidios es mayor que en otros lugares. Y finalizaba diciendo que la prueba que estamos viviendo debe llevarnos a confiar nuestras necesidades a la Santísima Virgen. Mantener la adoración a Dios en una sociedad es indispensable para que la sociedad sea verdaderamente humana. La Virgen, la adoración. Bueno, este audio, o estos, me parece que va a ser más que uno, porque aún no sé cuánto tiempo tomará lo que deseo decir. Estos audios más bien, quieren ser respuesta a tanta angustia, porque de todas partes me están escribiendo, se están comunicando, y toda esta angustia surge por la privación de los sacramentos, no solo de la Eucaristía, sino también de la confesión. Cierre de iglesias. La última noticia increíble, pero verdadera, lamentablemente, tristemente cierta, es que cerraron las piletas de Lourdes. De Lourdes, el lugar de la sanación, el lugar donde está comprobado que ahí los microbios se desactivan, por decirlo de alguna forma. ¿A dónde ha llegado la falta de fe? Y también, bueno, lo otro que causa mucha angustia, ¿no?, es la obligación de comulgar en la mano. Sobre todo aquellos, por supuesto, que comulgan siempre en la boca y además de rodillas, o en la boca, y que de golpe ahora les están obligando a comulgar en la mano. Y, es claro, violentando las conciencias. Entonces, de todo esto quiero hablar. Pienso articular lo que he de decir primero en relación a las medidas, estas medidas que se están tomando. Luego, porque se dice que es lo mismo comulgar en la mano que en la boca, y que se debe sin más obedecer donde solo se permite en la boca, donde solo se permite en la mano, recordar de dónde viene la comunión en la mano y sus consecuencias. Tengo que también decir que hubo ya una serie llamada Comunión y Adoración dedicada al tema, pero ahora voy a agregar otros detalles. Y finalmente, sugerencias donde no sea de ningún modo posible comulgar en la boca. En diócesis, empezando por estas medidas, ¿no?, así a vuelo de pájaro simplemente, pero leemos, vemos, sabemos que en diócesis del norte de Italia, como por ejemplo Milán, como Padua, como Bolonia, como Génova, se impusieron medidas que van desde el cierre de iglesias, también la zona del Véneto, por supuesto, van desde el cierre, ya había dicho Padua, desde el cierre de iglesias van estas medidas con la consecuente eliminación de las misas, sobre todo a eso apuntan, ¿no?, cancelar las misas dominicales y aún las feriales, hasta la obligación de la comunión en la mano. Pero esto no fue solo en Italia, también por ejemplo en Houston, en Texas, se han tomado medidas similares y así en otras partes.
y se van agregando, se van sumando, en México, en otros lados, aquí y allí. La justificación es evitar la propagación del contagio. Curiosamente, en algunos de esos lugares, los bares y otros sitios públicos están abiertos. En Bolonia, por ejemplo, no ha habido hasta ahora ningún caso de coronavirus. Ahora, ¿qué evidencian estas medidas así radicales? Se diría que un excesivo celo por parte de esas diócesis o de los obispos de esas diócesis por la salud física, corporal de las personas. Celo excesivo porque no hay cuarentena total en esos lugares, ya que locales con concurso de público siguen abiertos y los medios de locomoción públicos también funcionan. Pensar que nada menos que en Padua, donde vivió, donde confesó tantos años, pasando horas y horas en el confesionario, ese gran santo de pequeña estatura, San Leopoldo Mandić, justo ahí, en Padua, se cancelaron las confesiones. Parece una ironía, ¿no? Muy bien, celo, digamos, a raíz de una emergencia. Pero es de preguntarse, ¿y la urgencia espiritual? Las necesidades de las personas que buscan el auxilio de los sacramentos, que son los instrumentos de salvación que nos dio el mismo Dios, ¿dónde quedan? ¿Y por qué no se actúa con idéntica premura en el caso del peligro de la muerte del alma? Que esa sí es eterna. ¿Por qué no se habla por activa y por pasiva acerca de las perversiones que arrastran a los niños y a la juventud y a todos, como toda esa ideología de género con sus LGBT y compañía? ¿Por qué no se defiende con idéntico celo a las pobres y desasistidas almas que están a merced de los demonios, que les inculcan que el mal es bien y que el bien es mal? ¿Por qué no se toman medidas contra los lobos disfrazados de ovejas, los falsos pastores, que promueven todo tipo de, no solo de perversiones en la fe, de herejías, y que esas hacen justamente a la vida eterna? Se habla de medidas de higiene corporal y está bien, por supuesto que está bien, pero no se habla de salvación. No se habla de infierno, no se habla de pecado. Y esa es la urgencia. Velocísimos para quitar la comunión en la boca. Enseguida. A los que arguyen que los fieles tienen el derecho de comulgar como les plazca, en la mano o en la boca, cuando se trata de comulgar, y esto lo veremos, con el uso católico de hacerlo en la boca, se lo impiden. Además, el principal derecho, hay que recordar que no es el del comunicante, sino el de Dios, de ser reverenciado, de ser adorado. Bueno, pero eso lo veremos luego. Y repito las palabras de Monseñor Cavina. La Iglesia tiene la misión de reclamar el primado de Dios, no para defender a Dios, que no necesita ser defendido, sino para la defensa del hombre, que privado de la adoración, se vuelve un hombre mutilado. Y ahora, en los otros audios voy a pasar al tema del modo de comulgar, para lo que me voy a valer sobre todo el libro de Monseñor Juan Rodolfo Laice, capuchino, hace no mucho fallecido en San Giovanni Rotondo, donde se fue a servir al Señor al dejar por edad su diócesis de San Luis en Argentina. Y digo que me valgo de sus estudios sobre la cuestión y también de documentos magisteriales. Pero eso será en el próximo audio. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.